A veces te levantas sin ganas, ¿verdad? No sabes bien por qué, pero todo te pesa. No tienes energía, ni motivación, ni esa chispa que antes te movía. Y lo peor es que sientes culpa por sentirte así, como si no tuvieras derecho a estar triste. Pero déjame decirte algo, los sabios también tuvieron días oscuros. Incluso Marco Aurelio, el emperador más poderoso del mundo, escribió páginas enteras solo para recordarse a sí mismo cómo volver a levantarse. En este video vas a descubrir 3 lecciones estoicas que te ayudarán a recuperar tu equilibrio cuando todo te pesa. No te prometo que dejarás de sentir tristeza, pero sí que aprenderás a usarla a tu favor. Y antes de empezar, quiero que comentes esta afirmación para activarla en tu mente. Hoy voy a aceptar lo que siento, sin juzgarme. Escríbela abajo. Te va a sorprender el efecto que tiene cuando lo haces con intención. 1. Acepta sin luchar. La tristeza no es un enemigo al que debas vencer, sino un mensajero que te visita para recordarte que aún estás vivo. La vida no siempre se siente ligera, y pretender que debe serlo solo aumenta el sufrimiento. Cuando intentas negar lo que sientes, estás rechazando una parte de ti mismo, y eso genera más tensión interna. El estoicismo enseña que aceptar no es rendirse, sino reconocer la realidad tal como es, sin adornos ni resistencia. Desde ese reconocimiento nace la posibilidad de actuar con claridad. Epicteto comprendió que la raíz del dolor humano no está en los hechos, sino en la interpretación que hacemos de ellos. No es la tristeza la que te hiere, sino tu creencia de que estar triste es un fracaso. Cuando juzgas tu estado emocional como algo malo, te encierras en una lucha inútil. Pero si observas la tristeza sin etiquetas, con calma y presencia, descubres que no te destruye, simplemente pasa, como una nube que cruza el cielo. Esa distancia interior es lo que los estoicos llamaban dominio de sí. Aceptar lo que sientes implica madurez. Significa no huir, no distraerte con ruido, ni buscar alivios rápidos que solo adormecen la mente. Significa quedarte contigo mismo en el silencio, respirando, sin necesidad de entenderlo todo. Marco Aurelio escribió que la mente del sabio se mantiene firme incluso en medio de la tormenta, porque sabe que ninguna emoción es eterna. La tristeza es una marea, no una identidad. Si la observas con atención, descubrirás que su intensidad disminuye por sí sola. Resistirse a sentir es como intentar contener el mar con las manos. Cuanto más lo aprietas, más se escapa. La serenidad estoica no nace de reprimir, sino de permitir. Cuando te das permiso para sentir sin juicio, el cuerpo se relaja, la mente se aclara y el alma encuentra equilibrio. La aceptación no cambia los hechos, pero transforma tu relación con ellos. En lugar de hundirte, flotas. En lugar de luchar, comprendes. En lugar de sufrir, aprendes. Aceptar la tristeza también es un acto de humildad. Reconoces que no todo depende de ti, que hay fuerzas naturales que escapan a tu control. El sabio no se culpa por sentirse vulnerable, entiende que forma parte del orden del mundo. La tristeza te conecta con la humanidad, te recuerda que no eres una máquina de productividad, sino un ser que siente, que cae y que se levanta. Desde esa comprensión puedes comenzar a sanar sin exigencia, sin máscaras, sin prisa. Cuando permites que la emoción se exprese sin resistencia, se transforma. A veces, tras la tristeza, aparece la gratitud. Otras veces, la paz. Incluso, puede surgir una nueva claridad sobre lo que realmente importa. Los estoicos no buscaban eliminar las pasiones, sino disciplinarlas. No negaban su existencia, las entendían como señales que podían guiar hacia una vida más sabia. Así, la tristeza deja de ser un obstáculo y se convierte en una maestra silenciosa. El verdadero poder interior surge cuando dejas de exigirle a la vida que sea siempre alegre. La serenidad estoica nace del equilibrio entre aceptación y acción. Aceptar lo que sientes no significa quedarte inmóvil, sino actuar desde la calma, no desde la reacción.
Cuando la mente deja de pelear con lo inevitable, recupera su fuerza. En ese instante puedes decidir cómo responder, sin impulsos, sin dramatismo, sin perder tu centro. Quizás hoy lo único que necesitas es detenerte y respirar. No analizar, no justificar, solo reconocer lo que está presente. La aceptación no se logra de un día para otro, es una práctica constante. Cada vez que eliges no luchar contra lo que sientes, estás fortaleciendo tu mente. La tristeza pasará, pero la sabiduría que dejas crecer dentro de ti permanecerá. Como diría Séneca, no hay viento favorable para quien no sabe hacia dónde navega, pero cuando aceptas tu estado, ya estás orientando el timón hacia la calma. 2. Recuerda lo que sí depende de ti. Cuando el mundo se vuelve incierto y parece que todo escapa de tus manos, la mente tiende a caer en la desesperación. Empieza a imaginar escenarios que aún no existen, a temer lo que podría pasar y a desgastarse intentando controlar lo incontrolable. Esa tensión interior es el origen del sufrimiento innecesario. Los estoicos comprendieron que el camino hacia la tranquilidad no se encuentra en dominar el mundo, sino en dominar la propia mente. Al distinguir entre lo que depende de ti y lo que no, rompes el ciclo de ansiedad y recuperas la claridad que el caos te había robado. Epicteto enseñaba que la libertad no consiste en hacer lo que uno quiere, sino en querer solo lo que depende de uno. Esta idea puede parecer simple, pero encierra una profundidad transformadora. Cuando entiendes que tus pensamientos, tus juicios y tus acciones son lo único que realmente controlas, dejas de perder energía en aquello que nunca estuvo bajo tu dominio. Las circunstancias externas pueden cambiar sin aviso, las personas pueden decepcionarte, la salud puede fluctuar, pero tu poder de elección permanece intacto. Esa es la verdadera independencia del sabio. La mente que se obsesiona con controlar lo externo se vuelve prisionera de la frustración. Ningún esfuerzo puede evitar que la vida siga su curso natural. A veces las cosas salen bien, a veces no, y eso es parte del orden del universo. El estoico no niega esa realidad, la acepta con serenidad y se adapta con inteligencia. En lugar de resistir lo que ocurre, elige responder con virtud. Esa respuesta consciente, basada en razón y calma, es la mayor expresión de libertad interior. Cuando te sientes sin energía, es fácil creer que no tienes control sobre nada, pero incluso en tu estado más débil, aún puedes decidir cómo tratarte a ti mismo. Puedes optar por la compasión en lugar del reproche, por la acción mínima en lugar de la inercia total. El estoicismo no exige grandeza, exige coherencia. Hacer lo que puedes, con lo que tienes, desde donde estás. Cada decisión pequeña, tomada con intención, es una victoria sobre el desánimo. No se trata de dominar el mundo exterior, sino de dirigir el interior con sabiduría. Marco Aurelio escribió que la mente se vuelve invencible cuando se basta a sí misma. Esa autosuficiencia no nace del aislamiento, sino del entendimiento profundo de que la fuente de la calma no se encuentra en el exterior. Mientras busques tu paz en la aprobación, en el éxito o en las circunstancias, vivirás dependiente del cambio. Pero cuando descubres que tu actitud es el único terreno firme, dejas de ser esclavo del resultado. En medio de cualquier tormenta, puedes conservar la compostura, porque tu centro no se mueve con los vientos. Enfocarte en lo que depende de ti es un acto de higiene mental. Cada vez que identificas lo que escapa a tu control y lo sueltas, liberas energía que antes estaba atrapada en la preocupación. Esa energía puede usarse para construir, aprender o simplemente descansar con conciencia. La serenidad estoica no es pasividad, es acción inteligente. Saber cuándo actuar y cuándo dejar que la vida siga su curso. El sabio no pierde tiempo en lo que no puede cambiar, pero dedica todo su esfuerzo a lo que sí está en sus manos, su carácter, sus decisiones, su forma de pensar. Aceptar los límites del propio poder no te debilita, te fortalece. Comprender que no puedes decidir lo que otros hacen, pero sí cómo respondes a ello, te da dominio sobre lo esencial. El control verdadero no consiste en imponer, sino en elegir. Cada vez que decides mantener la calma ante lo incierto,
estás demostrando que tu mente no es esclava de las circunstancias. Esa constancia interior se entrena día a día, hasta que la reacción automática da paso a la reflexión y la impulsividad se transforma en serenidad. Preguntarte, ¿qué depende de mí en este momento?, es un ejercicio de lucidez que puede transformar cualquier situación. Tal vez no puedas cambiar la tristeza, ni el cansancio, ni las condiciones externas, pero puedes cuidar tu cuerpo, ordenar tu mente, elegir tus palabras y tu actitud. Esos pequeños dominios personales son los pilares sobre los que se construye la verdadera paz. Cuando actúas desde ese punto de equilibrio, la vida deja de sentirse como una carga y se convierte en un entrenamiento constante para fortalecer tu alma. Esa es la esencia del estoicismo, gobernarte a ti mismo para no ser gobernado por nada. 3. Encuentra fuerza en lo simple. Cuando la tristeza se instala, la mente suele volverse exagerada. Busca respuestas complicadas, cambios repentinos o fórmulas que prometen aliviar el peso del alma en un instante. Pero el sabio estoico comprendía que la fortaleza no surge de los grandes gestos, sino de los actos sencillos realizados con presencia. Lo simple tiene un poder que pasa desapercibido para quien vive apurado. Respirar con atención, ordenar un espacio, cumplir una tarea modesta. Cada pequeño acto se convierte en una afirmación silenciosa de vida. No necesitas hacer mucho para empezar a recuperar tu centro, solo necesitas volver a lo esencial. La filosofía estoica enseña que la virtud se practica en lo cotidiano, no en los discursos profundos ni en los momentos extraordinarios, sino en la manera en que afrontas lo ordinario. El modo en que hablas, cómo cuidas lo que te rodea, cómo respondes a las emociones difíciles, todo es entrenamiento para el alma. Séneca decía que la vida es una obra de arte que se construye día a día. No se trata de alcanzar la perfección, sino de actuar con dignidad, incluso en lo pequeño. Cuando entiendes esto, dejas de subestimar los gestos simples y descubres que ahí reside tu fuerza. El hombre que busca grandeza, sin haber aprendido a dominar lo básico, termina esclavo de la frustración. El estoico, en cambio, encuentra nobleza en lo mínimo. Entiende que hacer lo que se debe, aunque parezca insignificante, es una victoria sobre el caos interior. Levantarte sin ganas y cumplir con tu deber, preparar una comida sencilla, cuidar tu mente como quien cuida un fuego que no debe apagarse. Todo eso requiere coraje. No siempre se trata de conquistar montañas. A veces basta con mantenerte de pie. La fuerza verdadera no siempre ruge, muchas veces se expresa en silencio. Marco Aurelio recordaba cada mañana que debía asumir su papel en el orden natural. Sabía que su deber no dependía del ánimo, sino del compromiso con la razón y la virtud. Esa actitud lo mantenía sereno incluso en los días más oscuros. Seguir adelante sin dramatismo, hacer lo correcto aunque no te aplaudan, aceptar que no todo saldrá como esperas. Esa es la disciplina del espíritu. El sabio no busca motivación, busca sentido, y el sentido se encuentra en actuar con coherencia, no en sentir entusiasmo. Cuando te enfocas en lo esencial, el ruido mental empieza a disiparse. La mente saturada por la tristeza se calma cuando encuentra estructura en lo simple, una rutina equilibrada, un pensamiento claro, una acción concreta. Esos son los pilares del bienestar interior. No necesitas resolver toda tu vida hoy. Basta con atender el momento presente. La filosofía estoica invita a concentrarte en lo inmediato, en aquello que puedes hacer ahora con serenidad y precisión. Así es como el alma se fortalece, paso a paso, sin prisa, sin grandes promesas. La grandeza no está en lo que logras, sino en la forma en que lo haces. Un gesto simple hecho con atención tiene más poder que una hazaña hecha con orgullo. El estoicismo te enseña que la virtud se mide por la intención, no por la magnitud. Cada vez que eliges la calma en lugar de la reacción, estás practicando dominio propio. Cada vez que agradeces por lo que tienes, estás cultivando fortaleza interior. No necesitas que la vida sea fácil para mantener la dignidad.
Lo simple se vuelve suficiente cuando aprendes a vivir con conciencia. El exceso de complejidad agota el alma. Vivir buscando soluciones grandiosas solo profundiza el vacío. El estoico, en cambio, simplifica. Sabe que el orden exterior comienza por el orden interior y que una mente tranquila puede soportar cualquier tormenta. Por eso, cuando la tristeza te abrume, vuelve a lo básico, come bien, duerme, respira, escribe lo que sientes, sal a caminar. No subestimes el poder de esas acciones humildes. En ellas se encuentra la raíz de la estabilidad mental y emocional que tanto buscas. Séneca escribió que vivir ya es un acto de valentía. Resistir con calma, seguir cumpliendo tu papel en el mundo aunque no tengas fuerzas, es una forma silenciosa de heroísmo. No se trata de eliminar la tristeza, sino de caminar junto a ella sin perder la dirección. Cada día que eliges continuar, estás practicando la sabiduría estoica en su forma más pura. No necesitas hacer algo espectacular para ser fuerte. Basta con mantenerte fiel a tus principios. Cuando entiendes eso, descubres que la verdadera fortaleza está en lo simple, y que lo simple, bien hecho, puede sostener toda una vida. 4. Usa la tristeza como recordatorio. El estoico no escapa del dolor porque entiende que la huida lo multiplica. Lo observa con atención, lo examina, lo convierte en una oportunidad de conocimiento. La tristeza, para quien vive con sabiduría, deja de ser un enemigo y se transforma en un espejo que revela aquello que necesita atención. En lugar de preguntarse, ¿por qué me pasa esto?, el sabio se pregunta, ¿qué puedo aprender de esto? Esa diferencia cambia todo. Cuando conviertes tu sufrimiento en maestro, comienzas a transformar el peso del alma en una fuente de comprensión profunda. Cada emoción difícil es una señal que te invita a detenerte. La tristeza no llega por casualidad, llega porque algo dentro de ti busca equilibrio. Tal vez has descuidado tu mente o te has desconectado de lo esencial. El estoicismo enseña que la naturaleza tiene sus formas de recordarnos el camino y que las emociones son parte de ese lenguaje. No se trata de eliminarlas, sino de interpretarlas correctamente. Cada vez que sientes un vacío, la vida te está pidiendo que vuelvas al presente, que te reconcilies con lo que realmente importa. La mente moderna intenta tapar la tristeza con ruido, distracciones y movimiento constante. Pero el sabio sabe que cuando una emoción aparece, lo peor que puede hacerse es silenciarla sin comprender su origen. El estoico usa esos momentos para mirar hacia adentro. La tristeza se convierte así en un recordatorio de humanidad, en una señal de que estás vivo, de que tu alma sigue sensible a la existencia. En lugar de temerla, la acoge con serenidad, sabiendo que dentro de cada sombra hay una lección esperando ser comprendida. Marco Aurelio escribió que lo que se opone al camino se convierte en el camino. Esa idea resume la actitud estoica ante la adversidad emocional. Si la tristeza te visita, úsala como guía. Pregúntate qué te está mostrando, qué parte de ti se ha debilitado o qué valor estás olvidando practicar. La emoción es una brújula interna. Te señala que algo necesita reajuste. Tal vez te has alejado de la moderación, del descanso, de la templanza, o has puesto tu felicidad en lo que no depende de ti. Observarlo sin rechazo es el primer paso hacia la libertad. Usar la tristeza como recordatorio también implica transformar la autocompasión en disciplina. No basta con reconocer que estás mal. El estoico actúa. Comprende que toda emoción es energía y que si no la canalizas, se estanca. Por eso convierte la tristeza en acción justa, un gesto de cuidado, una reflexión honesta, una decisión valiente. En lugar de hundirse en el pesar, decide convertirlo en impulso para fortalecerse. Así, el dolor se convierte en el entrenamiento más valioso del alma. La tristeza, cuando se observa con mente clara, revela la fragilidad del deseo humano de controlarlo todo. Nos recuerda que somos parte de un orden mayor, que nada nos pertenece por completo, ni siquiera la estabilidad emocional. Aceptar esa verdad no es resignación, es madurez.
El sabio no busca vivir sin dolor, sino vivir sin ignorancia, y comprender el papel de la tristeza en el crecimiento interior es uno de los actos más altos de sabiduría. Allí donde antes había resistencia, aparece aceptación, donde había queja, surge comprensión. También es un recordatorio de gratitud. La tristeza te muestra cuánto te importan las cosas, cuánto valoras lo perdido o lo que anhelas. Te enseña que la sensibilidad no es debilidad, sino vínculo con la vida. Séneca decía que quien sufre intensamente también ha amado intensamente. Esa conexión emocional, bien dirigida, puede convertirse en fuente de compasión y empatía hacia los demás. Al reconocer tu propia vulnerabilidad, aprendes a comprender la ajena. La tristeza, entonces, deja de ser un abismo y se convierte en un puente. El estoicismo invita a no dramatizar las emociones, sino a convertirlas en sabiduría práctica. Si sientes tristeza, obsérvala sin adornos. Pregúntate qué te está enseñando sobre tu apego, tu dependencia o tus expectativas. A veces no hay una respuesta inmediata, y está bien. La enseñanza puede madurar con el tiempo. Lo importante es no cerrar los ojos. Cada vez que eliges mirar con atención lo que te duele, das un paso más hacia el dominio de ti mismo. Esa observación constante es la base del progreso interior. En los momentos más oscuros, el estoico recuerda que nada es permanente. La tristeza, como toda emoción, nace, crece y se disuelve. Comprender esa impermanencia aligera el peso del alma. No necesitas temer lo que pasa, porque todo pasa. Si aprendes a contemplar la emoción sin identificarte con ella, descubres que tú no eres tu tristeza, sino el espacio que la contiene. Esa comprensión otorga una libertad inmensa. El sabio no deja que las emociones lo gobiernen, las deja fluir sabiendo que son parte del movimiento natural de la vida. La tristeza no desaparece de golpe, pero deja de dominarte cuando aprendes a caminar con ella. Esa es la diferencia entre quien reacciona y quien comprende. Ahora te pregunto, ¿de qué manera sueles reaccionar cuando te sientes sin energía? ¿Y cuál de estas lecciones estoicas crees que más necesitas aplicar hoy? Déjalo en los comentarios. Quiero leerte. Y recuerda la afirmación que escribimos al principio. Hoy voy a aceptar lo que siento sin juzgarme, porque a veces el primer paso hacia la fortaleza es simplemente dejar de huir de ti mismo. Como diría Marco Aurelio, tu mente se vuelve invencible cuando aprende a aceptar lo que no puede cambiar.